Nosotros vamos a seguir en esta edición súper especialísima de lunes en Deporte B Central porque les dijimos al principio del programa que teníamos una sorpresa y que teníamos a representantes argentinos y medallistas de patín artístico. Estamos hablando de Delfina Beljanovic. Bienvenida, Delfi. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias por Bien. estar acá. Y también Facundo Nieva, otro de los medallistas argentinos. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue el Panamericano? El competir nuevamente aquí, tan cerquita. Increíble. Para nosotros fue un sueño este torneo. Realmente creo que ambos lo disfrutamos un montón. Estar pudiendo competir en nuestra casa, porque para mí se siente así. El nuevo microestadio que tiene el patinaje artístico en la ciudad de Buenos Aires es como la casa del patín artístico para nosotros y nos acoge y acogió también a un montón de atletas de distintos países. Entonces poder vivirlo acá con nuestra familia, con nuestros amigos, para mí fue un evento único que voy a llevar siempre guardado en mi corazón. Sí. También fue bastante intenso porque, bueno, justo Delphi y yo llegamos de Italia, de la final de la Copa del Mundo, claro, hace unos días. O sea, llegamos creo que el 24 y el primero ya estábamos terminando de competir el Panamericano. Y nada, fue como muy intenso eso, la preparación fue como súper rápida, llegar de un torneo, prepararse para el otro. Y bueno, también agregando esto que dijo Delphi del microestadio, es una pista muy linda para patinar porque tiene las medidas que tiene una pista mundial, claro, y a su vez la superficie también. Entonces también es como todo preparativo al Campeonato del Mundo, que es en China. Bueno, también eso suma para la preparación y demás. Bueno, chicos, gracias nuevamente por estar acá. Y vieron cuando uno ve a veces no sé, en los clubes que llega la chica, el muchacho con el bolsito de pequeño, con un sueño, ¿no? Obviamente, tal vez uno cuando son chiquitas no dimensionan todo lo que se puede lograr. Este año fue muy particular para ustedes dos, con muchísima actividad, viajes, títulos, medallas, etc. ¿Cómo podrían resumir el momento que están viviendo y si lo soñaron de esa manera en algún momento, cuando eran mucho más chiquitos? Creo que uno cuando es chico empieza en el deporte como un sueño, como un juego, como algo que se da en el día a día y que disfruta de estar con los amigos en el club y de ir a pasar el rato. Y después cuando empezás a adentrar más en lo que es el alto rendimiento y a entusiasmarte por cada competencia y querer buscar más y superarte constantemente, creo que esos son los momentos en donde uno se empieza a dar cuenta de lo que está viviendo, que por ahí no es algo tan cotidiano, pero que se valora un montón. Creo que cuando competimos en cada evento, termina de la competencia y decís, wow, como mirá dónde estoy, mirá dónde llegamos. También con Facu hace muchos años venimos compartiendo torneos y competencias que cada una son un desafío personal para cada uno, pero también como equipo siento que la selección argentina es muy unida en ese sentido. Bien. Tratamos de acompañarnos entre los deportistas. Y si bien es un deporte individual, claro, uno termina sintiendo así en el día a día. Sí cuando entras a pista, sí con ese momento de emoción y de nerviosismo, pero sabés también que estás compitiendo y que en la grada tenés a tus amigos alentándote. Claro, vas a ser también un deporte como súper en equipo porque claro, estás solo, pero tenés a tu hinchada y a tu selección arriba haciendo fuerza por vos. Entonces ya es como muy acogedor también. Así que eso está muy bueno, muy lindo, la verdad. Y Dani les preguntaba por esos sueños, ¿no? Y este momento que están viviendo. Pero, ¿en qué momento hacen el clic y toman conciencia que son deportistas de élite, que son deportistas de alto rendimiento? Sí, yo entré a la selección hace muchos años, cuando tenía 10 años, y todavía cuando estabas en la selección decías, bueno, a ver, yo con 10 años... Nada, iba jugando, probando, un viaje era tipo conocer un lugar más que tipo la competencia en sí, porque era muy chico también. Pero después cuando ya entras a un alto rendimiento, como lo dijo Delphi, que tenés un entrenamiento, que hay días buenos, que hay días malos, que no solo es entrenar, sino también es el viajar, es tema de preparación física, psicología deportiva, psicología clínica.
nutricionista, todo el cupo en sí, que vos ya te sentís como más atrapado en un deporte, por así decirlo, ahí te das cuenta como, bueno, ok, es esto, digamos. Y bueno, ahí empiezan sueños nuevos. Cuando termina uno, que cumplís un sueño, decís, bueno, ahora voy por más. Y así es el día a día también, justamente. El lograr algún elemento nuevo y después, o un nivel en nuestro caso, al día siguiente es, bueno, quiero más, quiero perfeccionarlo, quiero que sea constantemente así. Y bueno, esas son como las cosas que uno hace clic, por así decirlo, y empiezan los nuevos sueños. Creo que también el ver a las generaciones más chicas que empiezan a formarse es como muy emocionante y muy inspirador para nosotros también. Esto que decíamos de la selección argentina y de lo que se está formando, cuando yo veo a los más chicos de nuestra disciplina empezar sus primeros torneos y el entusiasmo que se contagia también, creo que es algo muy lindo en el lugar en donde estamos, que quieras o no empezás a reflejarte en chicos más chicos que están viviendo algo que vos ya por ahí pasaste por esa etapa y decir, ok, qué bueno poder ahora tener otra mirada, tener otra experiencia, tener otra perspectiva para lo nuestro, en lo individual y también para contagiar eso a los más chicos. Total. Sí, también que antes uno miraba a su referente argentino y ahora nosotros somos esos referentes. Para los niños de, no sé, 10, 12, 15 años que nos ven, y eso también es muy loco. ¿Y cómo se llevan con eso? ¿Cómo se llevan, Diego, con esa responsabilidad, entre comillas, que ustedes no eligen tal vez, sino que se da de esa manera? No, a ver, yo me lo tomo como con mucho cariño. Obviamente uno sigue patinando y entrenando para uno, pero cuando te das cuenta ves a estos nenes que te van a gritar y aplaudir en la tribuna y te quieren, por así decirlo, es como, wow, qué loco, porque como que a veces uno no dimensiona cuánto creció o hasta dónde llegamos. Y cuando ves eso decís, yo estuve en el lugar de esos niños y es tremendo. Hoy quieren ser como vos o como vos. ¿A vos te pasa algo similar? Sí, total. Y es, creo que es algo que no nos genera como decir, uy, presión ni nada por el estilo, sino que va por un lado mucho más emocional, que nos mueve algunas fibras a nosotros también y que nos hace volver a plantearnos dónde estamos, lo lindo de lo que hacemos en el día a día, del poder competir, representar a nuestro país. A veces ya como que por ahí, entre tantos torneos y la vorágine del día a día, no te pones a pensar dónde estás y todo lo que conseguiste y decir, yo porto los colores de mi país en torneos internacionales constantemente y eso es algo que cuando era chica era realmente un sueño, era muy especial y recuerdo la emoción con la que me puse por primera vez una malla argentina, por ejemplo. O este torneo, por ejemplo, poder portarla en un podio, decir, wow, qué emocionante y qué emoción también tendría esa pequeña Delphi con todo lo que vivo hoy. Y eso de ser ídolos, ¿no? ¿Se trabaja, se entrena? ¿Lo tienen que también llevar adelante desde ese trabajo que decían el Nutri, los psicólogos, el descanso? Sí, yo creo que es un trabajo constante. El tema de ser ídolo para un niño y demás, a ver, uno cuando está en una competencia lo siente, pero después es como la rutina diaria del entrenamiento en sí, digamos. Entonces sí, o sea, se trabaja pero en uno y después se va reflejando de afuera, digamos, todo ese trabajo que se hizo. Y chicos, cuando hablamos también del alto rendimiento, una palabra que a veces por ahí pasa medio de largo, porque acá la nombramos todo el tiempo, porque estamos permanentemente siguiendo a todos los atletas, se habla y se menciona mucho el entrenamiento invisible, ¿no? Que tiene que ver justamente con el descanso, con la alimentación, con el trabajo psicológico. Digo, ¿en qué momento también ustedes dijeron, bueno, o sus propios entrenadores les dijeron, es momento tal vez de dar un salto de calidad, no solamente entrenar, comer bien y descansar, sino hacer un combo completo? ¿En qué momento fue? Cuando yo empecé a competir en lo que es la categoría World Skate, que para nosotros es cuando puedes empezar a representar a tu país a partir de ciertos clasificatorios a nivel internacional, fue que mis entrenadores me dijeron, bueno, Delphi, estaría bueno que empieces con un psicólogo deportivo a
a trabajar y que te acompañe en el día a día también. Y eso para mí fue realmente un antes y un después en mi carrera deportiva. Para mí la psicología deportiva fue algo que me hizo crecer un montón como deportista, que me acompaña en todos los torneos. Mi psicólogo es parte fundamental de mi equipo de trabajo y realmente creo que por ahí no se toma conciencia en nuestra sociedad de lo relevante que es tener un acompañamiento desde ese lado en el deporte. A su vez, el preparador físico, nutricionista, todos los médicos que nos acompañan, porque nosotros estamos constantemente entre torneo y torneo y por ahí estamos 4 o 5 días acá y a mi kinesiólogo, hola, necesitamos ver un par de temas por acá. Creo que eso también hace que uno sienta que trabaja en equipo en el día a día. O sea, mis 2 entrenadores, mi psicólogo, mi preparadora física, todo el trabajo ese que se menciona. También en lo individual, uno con lo que se propone el descanso, la alimentación. Nosotros elegimos hacer este deporte, elegimos la vida del alto rendimiento y eso implica en el día a día tener una rutina, procurar el descanso, procurar alimentarse bien. Entonces es algo que por ahí naturalizamos, pero que realmente lo valoramos un montón de todos los que nos acompañan en nuestro deporte. Total. ¿Y vos, Facu, en qué momento fue que también hiciste ese cambio? Yo siento que cuando empecé un poco con la facultad y con el deporte y dejar muchas cosas de lado, también a mí me pasa que como que requiero tantas horas en el día que me gustaría que fueran 30 horas en vez de 24. Uno se empieza a dar cuenta que ya es necesario, por ejemplo, dormir las 8 horas porque ya no llegás a hacer un buen entrenamiento, ya es necesario tener una buena alimentación para poder soportar el entrenamiento que un deportista de alto rendimiento requiere. Entonces, cuando uno empieza a ver que es como más sacrificado, por así decirlo, el deporte, se da cuenta que requiere de estas cosas que estamos hablando. Y también, por suerte, tengo el apoyo de contar con una preparadora física, que es Fabiana Bouquet, que le mando un saludo muy grande, que me apoya muchísimo, está constantemente no solo con la parte física, sino que también me consigue nutricionista que me ayuda. También tengo a mi psicólogo deportivo, tema médicos también, porque es un deporte que, si bien nuestra disciplina no tenemos tantas caídas constantemente, pero sí muchos desgaste físico y a su vez con mucha velocidad, entonces una pequeña caída puede llevar a cualquier lesión. Entonces el tema médico también es muy importante. Cuando uno se siente como muy acompañado de tanto equipo, que no es uno solo, como decíamos, es un deporte individual, pero al final termina siendo un deporte en equipo, ahí es cuando uno dice, ok, sí, es esto, digamos. Así que ese es... Bien. Ahí es como el top, digamos, del deporte. Hablaban de las caídas, ¿no? Y en este deporte se dan las caídas en los entrenamientos, pero en las competencias. Precisamente ahí en la competencia, ¿duele más lo físico o lo emocional de haber como fallado, tropezado en el momento de la prueba? Creo que un poco lo emocional juega ahí. Somos humanos, nos podemos caer, podemos fallar. Es un deporte en donde el control físico, el equilibrio, la estabilidad es fundamental. Trabajamos mucho en el día a día para evitar ese tipo de situaciones y también para buscar constantemente perfeccionarnos y ser más eficientes. Pero a veces nos podemos caer y nos podemos equivocar. Y son esos momentos donde uno, por supuesto, siente en lo emocional más la caída que en lo físico, que por ahí te levantás, en el momento seguís. Vos estás compitiendo, tenés una caída, levantarte, seguir y como si no hubiera pasado nada, porque también nuestro deporte, que es artístico, tiene toda una cuota de que el show siga, mostrarse impecable siempre y a pesar de lo que uno pueda atravesar en el momento de la competencia, hay que estar en óptimas condiciones y seguir. Entonces, creo que frente a esos escenarios que por ahí nos descolocan porque no los esperamos, tratamos de ponerle la mejor cara en el momento, terminar la coreografía, salir y cuando uno por ahí, ahí vemos el momento, por ejemplo, de lo que se llama Kiss and Cry en nuestro deporte, que estás con tus entrenadores y podés como descomprimir después de todo lo que acabas de vivir, es donde uno siente realmente todas las emociones a flor de piel, tanto los momentos
hermosos que nos tocan vivir, como por ahí en otros no tanto. Claro, los duros. Sí, sí, el tema de las caídas, a ver, el tema si es fuerte o no es fuerte, en su momento ni te das cuenta. Claro. Porque venís con la mente tan concentrada en lo que tenés que hacer, capaz te caes y ni te das cuenta que te caíste, seguís, y después terminás el programa y decís, ya, ¿qué hice? ¿Qué pasó? O me dolió, che. me Claro, dolió. o ahí decís, ¿O por qué me "Oh, duele acá? la muñeca, esto, el otro". Pero no, es justamente muy emocional que a veces capaz la pasás por alto porque es un deporte que entrenamos tanto para 3, 4 minutos. No sé cuántos minutos serán de entrenamiento en nuestra carrera deportiva, pero debe ser 1.000 millones de millones para 3 o 4 minutos en un torneo muy importante. Entonces, prepararnos para eso, también una caída te puede llevar muy en contra. Entonces es caerte y más de lo que venías haciendo. O sea, de lo que venías haciendo triplicado para poder aumentar y subir un poco más y pelearla hasta el final. Y bueno, si tenés que después llorar, frustrarte, reírte también a veces, no tanto, pero no, todas las emociones que vengan después serán después. En este momento la tenés que pelear, pero aún más. Entonces es eso. Es muy valorable. Yo a veces, bueno, mi nena Morela hace patín, le comentaba que están prendidos ahí en la Ferrera de Patín, en el club, mirando la entrevista. Y yo cuando la empecé a ver a ella y a sus compañeritas, y los nenes también, decir, che, una cosita así parante, un montón de gente y así firme, ¿viste? Bancándosela. Vamos un poquito a la parte también linda y graciosa que puede llegar a tener el deporte. ¿Se acuerdan cómo fue, o no le digo su primer canción o su primer atuendo que eligieron, pero esos momentos en familia tal vez debatiendo, che, Delphi, esta canción va bien para vos, che, Facu, mirá, esto te quedaría bien? ¿Cómo fueron esos momentos de niños, de niña? Y si tienen el recuerdo de alguna canción que les quedó grabada que hayan elegido. Bueno, por mi parte, yo creo que todas mis coreografías fueron como importantes para mí y las recuerdo a todas, a la música y demás. Pero mi primera coreografía fue de Cowboy, Ah, bravo. que no la elegí yo, la eligió mi entrenador de su momento. Y sí me acuerdo el momento en que mi tío me estaba haciendo un traje, bueno, era una categoría muy inicial, entonces era un traje como, no es disfraz, pero Sí. un poco sí, porque era como más divertida la cosa. Y todavía recuerdo ese momento de mi tío militar haciéndome un traje de cowboy. Entonces era como muy loco y para mí, nada, yo estaba re contento patinando esa canción. Y además que tenía algo hecho por mi tío, entonces era como súper divertido y esos son como mis recuerdos, digamos. ¿El tuyo, Delphi? Nosotros cuando termina la temporada arrancamos con la preparación para lo que sigue en el año siguiente. Y ahí es cuando empezás a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque nosotros marcamos una coreografía, trabajamos Toda la temporada. todo el año Ujú. con 2 coreos y cuando termina eso, esas coreos se guardan en el recuerdo y arranca algo nuevo. Entonces, cada cierre de temporada es como, bueno, ¿y ahora el año que viene qué pasa? ¿Qué elijo? ¿Qué patino? Porque también es eso, como te acompaña todo el año la música, Claro. te tiene que gustar, De verdad. de verdad. Lo tenés que sentir. Te tiene que generar algo. Yo siento eso, que la música te tiene que movilizar para que después vos cuando entres a pista puedas transmitir eso que a vos te pasa en la competencia. Y mi familia siempre me acompaña mucho, desde muy chica en el deporte. Entonces es como, estamos en casa y yo estoy escuchando música, mi mamá me manda el link de YouTube para que yo mire una canción que encontró, y mi papá lo mismo, estamos en el auto y se pone a poner una playlist que él le pareció que era una Canciones canción. para patinar. Sí, sí, sí. Que él dice, está buenísima. Hay miles de familias que están sintiendo lo mismo en este momento. Total. Y bueno, una que me haya como movilizado fue esta que estamos viendo, el Mundial 2022, The Winner Takes It All, de Mamma Mía. Ujú. A mí me encantó esa música y fue una de las pocas canciones que vino de parte de mis técnicos, la idea. Mi entrenadora me lo mandó, me dijo, creo que esto te puede llegar a servir, y yo venía en un momento en donde nada me convencía, nada. Y cuando la escuché dije, sí, es acá. Es Claro. esta. Y fue un año muy especial para mí, entonces siento que es una coreo que a mí me marcó mucho. Hablaban del Mundial de China. ¿Con qué expectativas están en esta previa, no? Teniendo en cuenta ya la casa del patín, lo que tuvieron que vivir en Italia.
¿Cómo se preparan para ese gran momento? Bueno, yo creo que al ser nuestro campeonato más importante de nuestra carrera, uno se prepara con mucha fuerza y con mucho empeño. Con tema expectativas, yo creo que depende de cada uno. Me ha pasado de ir a torneos con muchas expectativas y venir con expectativas muy bajas, digamos, con resultados muy bajos, que llevaron a frustraciones y demás, y etcétera. Entonces en este torneo como que lo que uno pretende es, bueno, mostrar en pista lo que trabajamos, que es un trabajo muy fuerte, de muchas horas, muchos años. No es solo de este año, es de años anteriores. Claro. Entonces, como que es así. Para mí, yo lo veo de esa forma, es ir y hacer lo que tengo que hacer. A ver, el patín es un deporte que no solo depende de uno, no solo depende de esos 4 momentos, sino también de un juez que te está juzgando. Claro. Entonces, es algo también externo que puede influir mucho. Justamente en el resultado es lo que más influye. Entonces, creo que uno, si bien va con muchas expectativas para demostrar y demás, pero también esperando ver cómo se da ese resultado, sin ilusionarse, sin nada extraño, para evitar complicaciones futuras. Pero sí, a darlo todo, con todo, más que nunca, a ponerle mucha fuerza, garra, guerra, pelea, todo, todo, todo. Yo comparto un poco con Facu que cada torneo para nosotros es un mundo. Porque esto que mencionaba él, no es un deporte de marca. Claro. No es un deporte en donde únicamente lo que vos hagas va a ser determinante. Sí, por supuesto, uno tiene que dar su 100%, su mejor versión, tratar de ese día que todo lo que estuviste practicando se pueda plasmar en pista, pero a partir de eso, creo que lo más lindo de un torneo y de un mundial, que nosotros ya tuvimos la posibilidad de vivir varios, es terminar la coreografía y decir, estoy satisfecha Sí. con lo que hice. Claro. Ese es como el objetivo en un torneo tan importante, porque nosotros tenemos varios torneos durante el año, pero como el mundial ninguno. Sí, claro. Entonces, en un mundial siento que todo puede pasar y que uno tiene que buscar salir contento con lo que pudiste mostrar y que a partir de eso se dan las cosas más lindas después. A partir de esos momentos es que vienen los resultados o que vienen momentos tan emocionantes como el que vivimos en el Panamericano nosotros, que capaz no lo esperás. Son esos momentos que te sorprenden y que uno tiene que, como decía Facu, poner todo lo que tiene y más para que la emoción, el contexto y todo el entrenamiento que hay detrás den sus frutos. Bien, bien, excelente. Bueno, chicos, todos los éxitos. Saben que acá son siempre bienvenidos. Los esperamos tal vez, ¿por qué no?, después de la vuelta del Mundial. Y bueno, que sea lo mejor para ustedes y para toda la selección argentina. Un abrazo grande también. Cortito y al pie porque nos tenemos que ir. La figura que más disfrutaban, o cuando eran más chicos, que más disfrutaban, es decir, esta me sale enseguida, y la que vos decís, oh, esta cómo me complica la vida. Una y otra. Cuando éramos chicos, la figura era un taco que se hacía, un chueco que se hacía en 2 tacos. Ajá. Era como mi top. Bien. Y lo que menos me gustaba capaz eran los trompos por ahí. Mira, que encima te hacen hacer y hacer. Sí, sí, sí. ¿Vos, Delphi? Me gustaba mucho hacer la paloma. Un Estabas clásico. ahí, un clásico, me encantaba. Y por ahí, como decía Facu, los trompos cuando era chica eran todo un desafío muy grande. Bueno, pero Excelente, ya los chicos. pudieron cumplir esos Claro, desafíos claro que y hoy sí. están acá representando No a le la vamos a selección pegar un argentina. trompo acá. No trajeron los patines, No, por así eso, que solo está por muy eso. bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, No. por difundir el deporte. La verdad que lo que hacen acá de poder también mostrar deportes como el nuestro, que no son los más comerciales o los más reconocidos en nuestro país, para nosotros y para el deporte argentino, significa un montón. Así que muchas gracias por el espacio y por invitarnos hoy acá. Gracias Sí, a sí, ustedes sí. por haber venido y También. por representar a la Argentina como lo hacen. Bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. Éxito, Gracias. chicos. Bueno, ¿Nos vamos a una pausa, te vamos a parece? una- sí, yo ya no sabía si nos vamos a una pausa o terminamos porque se hizo larguísimo, nos encantó hablar. Nos vamos a una pausa, porque cuando volvamos nos queda lo último del fin de semana y vamos a seguir con más edición de Lunes de Deporte B Central. Ya volvemos.